Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. 107. Iglesia de lo desconocido luminoso. Si la Oficina de Gestión de Desastres Sobrenaturales busca eliminar las creepypastas, y Soñar Despierto Inc. intenta utilizarlas. La Iglesia de lo desconocido luminoso es una creepypasta en sí misma. Adoraban las creepypastas, creyendo que la base misma del mundo se basa en ellas. Los seguidores de este grupo son fanáticos que piensan que si desentierran y cultivan hábilmente historias de terror y se convierten en una existencia significativa en el mundo, serán elegidos por Ireumnim, y se les concederá la vida eterna. Un culto apocalíptico total. Para ser honesto, de las tres facciones principales que aparecen en los registros de exploración oscura, esta es la que siento más distante. No es de mi agrado. Por supuesto, he leído las entradas de la wiki sobre este culto. Por eso todavía podía acceder a las páginas de la wiki que había guardado en mi cabeza con el PopSocket conmemorativo, pero el problema era que no había podido leer la wiki durante días. Probablemente por eso no me di cuenta de inmediato. Pero ahora que lo he identificado, puedo evaluar correctamente la situación actual. Los extraños fenómenos repetitivos durante la limpieza nocturna de la sala de aislamiento, ¿qué causó exactamente esta situación de pesadilla dentro del marco de la Iglesia de lo desconocido luminoso? Fue una de las primeras creepypastas registradas bajo la Iglesia de lo desconocido luminoso en la wiki, explotando en popularidad y haciendo que el culto fuera infame por sus narrativas espeluznantes. Para ser precisos, fue clasificada como uno de los rangos jerárquicos del culto. Este culto insano empareja a sus miembros y sus rangos con fenómenos sobrenaturales específicos. Y su nombre es Registros de Exploración Oscura / Historia de Terror. Usurpador de historias. Un poder de la Iglesia de lo desconocido luminoso que aparece en los Registros de Exploración Oscura. Clasificado como una entidad de cuarto rango bajo la secta de la mímica del culto. Busca imitar a otros, robando sus historias para usarlas como alimento para su propia narrativa. Cuando una persona es atrapada en este fenómeno, pierde caminos potenciales en su vida, y si la duración se extiende, incluso su propia identidad puede ser robada. Desde la perspectiva de una wiki, esta es una creepypasta derivada del miedo a que una entidad desconocida reemplace a uno mismo o a quienes lo rodean. La señal más distintiva es alguien cercano a ti actuando de forma extraña en su forma familiar. Estas entidades aparecen bajo la apariencia del amante, amigo o alguien a quien la persona objetiva se siente en deuda, atrayéndolos a una falsa sensación de seguridad y luego induciendo terror sobrenatural. Su objetivo es claro. Invocar un fuerte estado psicológico en su objetivo, como, ojalá, esta situación terminara. Después de obtener un acuerdo implícito y una aquiescencia ilícita, roban las historias de su objetivo. Y a mí, me robaron mis historias de los días 29 y 30. El usurpador de historias le roba a su objetivo la capacidad de tomar otras decisiones o vivir otras experiencias, reclamando esas posibilidades para sí mismo. Como resultado, el objetivo percibe el tiempo robado como si se hubiera escapado sin sentido. Por eso procesé esos 2 días como, sin incidentes y sin memoria, y luego volví a la conciencia a una hora similar al día siguiente. Quizás sea gracias al anillo de plata que solo perdí un día a la vez. Si hubiera sido menos perceptivo, podría haberme arrastrado a su flujo indefinidamente. Cuando pierdes la capacidad de distinguir entre la verdad y la ilusión, terminas completamente consumido por la situación. Y tu vida se agota así sin más. Afortunadamente, logré mantenerme mentalmente intacto y evitar tal resultado. ¡Oh, qué fascinante! Esta vez me puse al día aún más rápido. Brown. Del pequeño peluche, escuché el sonido exagerado de un anfitrión recuperando el aliento, seguido por la alegre voz de un comentarista. Has regalado otro día de tu historia, amigo. Pero parece que el otro lado usó algunos trucos inteligentes para guiarte a esa elección. Entonces, la imitación de personas cercanas a ti era parte de su estrategia. Así es. Al principio, imitó a la subgerente Eunage, y la segunda vez, se hizo pasar por el supervisor Park Min-seon, desequilibrándome por completo. Evitó despertar identidades previamente expuestas, cambiando constantemente de forma para robar mi historia. Oh.
Si ese es el caso, me pregunto a quién te encontrarás como una cara familiar el día 31, señor Corzo. En este preciso momento, en el tercer día, ¿a quién podría estar suplantando? La revelación está por llegar. Miré a mi alrededor. No había rastro del supervisor Park Min-seon. Naturalmente, tampoco había señales de la subgerente Eun-ae. Estaba solo en el almacén del equipo de seguridad. Al final del segundo día, el confinamiento fue levantado. Si es así, quizás ya se fue también. Pero generalmente, los usurpadores de historias tienden a obsesionarse con sus objetivos, esforzándose por usurpar completamente la vida de su víctima elegida si surge la oportunidad. No habría adivinado que me di cuenta de su verdadera naturaleza. En ese caso, la siguiente persona en aparecer sería alguien que ya conozco, alguien cuya presencia aquí no se sentiría antinatural, y alguien que podría relajar mi guardia. Bip, bip, bip. Han pasado casi 10 minutos ya. Voy para allá. Me tensé al escuchar la voz que salía de la radio. Un momento después. Beep. Confinamiento levantado. Persianas abriéndose. Me levanté y miré hacia adelante. Las puertas se estaban abriendo. Las persianas que bloqueaban la salida del almacén del equipo de seguridad se levantaban, y las luces de emergencia rojas volvían a ser verdes. Y más allá de las persianas que se levantaban. Estás a salvo. Eso es un alivio. El sargento J3 del equipo de seguridad estaba allí, como siempre, luciendo completamente exhausto, pero con una leve sensación de alivio en sus ojos al mirarme. El otro. Oh, ¿sigue dentro? ¿Estás bien? Me levanté, y me di la vuelta, alejándome del sargento J3. Me quedé de cara a la pared. La cosa es. Cuando la religión entra en las creepypastas, el exorcismo tiende a seguir. Hay procedimientos para contrarrestar a los seres trascendentales, una especie de espejo de su existencia. Incluso la Iglesia de lo Desconocido Luminoso, por muy loca que sea, no está exenta de esta regla. Hay una manera de desterrar a un usurpador de historias. Recordé los consejos de trabajo que había recibido el primer día. ¿Ireum-nim? De todos modos, empezará a llamarte con algo raro y a balbucear sobre la felicidad y tonterías por el estilo. Solo grítale, maldice si es necesario, y se callará. Si no quieres maldecir, solo dile que se pierda. Extraño. Aunque la segunda hoja de consejo se había corrompido, las pistas que proporcionaba eran precisas. ¿Por qué? Piérdete. La forma de desterrarlo es rechazarlo por completo después de darte cuenta de su identidad. ¿Necesita un acuerdo implícito y aquiescencia para robarme el tiempo? Si no doy mi permiso, se acabó. Así que, ¿qué pasa? Piérdete. Declaré de nuevo, todavía de espaldas a él. ¿Qué pena? La voz detrás de mí se distorsionó, volviéndose retorcida. Rechazar la bendición concedida a nosotros, pobres seres que no podemos dejar ni una sola letra de impacto en los cimientos de este mundo. ¡Qué vergüenza! Si hubieras entregado tu insignificante historia, podríamos haberla llenado con la luminosa gracia de Ireum-nim. Ireum-nim nos habría reconocido. ¡Qué desafortunado! Piérdete. ¡Qué lástima! Apreté los dientes. Piérdete. Los extraños murmullos detrás de mí comenzaron a desvanecerse. Y entonces, se quedó en silencio. Parece que ha renunciado a atacarme. Uf. Casi me derrumbo por la liberación de tensión, pero logré mantenerme en pie. En cambio, comencé a pensar críticamente. Todavía no escuchaba pasos, así que tan pronto como se moviera a otro lugar, planeaba salir corriendo de aquí y reportar todo al equipo de seguridad. Ese era el plan. Bip, bip, bip. La radio en mi bolsillo cobró vida. Una voz familiar se escuchó. He llegado. He llegado. Pero entonces, escuché una voz cerca. Lentamente, giré la cabeza hacia la entrada del almacén. De pie, justo afuera de la puerta, estaba el sargento de seguridad J3, con el rostro inexpresivo mientras me miraba.
¿Es realmente él? No, tenía que ser él. Rápidamente, abrí la boca para explicar la situación. Jai. Cuando de repente escuché una voz detrás de mí. Sonaba perpleja. Giré más la cabeza para mirar por encima del hombro. El usurpador de historias de la Iglesia de lo Desconocido Luminoso, ahora vistiendo un brillante uniforme de limpieza naranja, estaba allí. No entiendo qué está pasando. Era un joven de 20 años, con cabello negro y una expresión pálida y sorprendida. Alternaba su mirada entre el sargento de seguridad y yo, con el rostro marcado por la confusión. Kim Soleum. Estaba imitando perfectamente mi apariencia actual, mirándome con un tono desconcertado. ¿Qué es esto? ¿Podría algo así realmente suceder mientras se limpia? Me estaba imitando. Maldita sea. Un escalofrío recorrió mi espalda. Rápidamente, me volví hacia el sargento de seguridad y hablé con calma, pero con urgencia. Jai, ese es un cultista de la Iglesia de lo Desconocido Luminoso. ¿Iglesia de qué? ¿Qué quieres decir? Jai, ¿sabes lo que está pasando aquí? Esto parece algún tipo de oscuridad. Jai, no respondas. Solo escucha y evalúa la situación en silencio. Si respondes, te verás envuelto en ello. Si necesitas probar algo, habla con la pared, tú solo, o mejor aún, simplemente grítanos a los dos que nos perdamos. Esa es la opción más segura. El sargento de seguridad me miró fijamente, con el rostro ilegible. A mi lado, Kim Soleum, tembló ligeramente y habló con voz frágil. Yo, no entiendo lo que eso significa. ¿Qué? Piénsalo, Jai. Yo solo estoy aquí para limpiar durante 3 días. Solo me di cuenta de que esto era algún tipo de oscuridad porque algo a mi lado me lo señaló. Es más natural que yo no sepa lo que hay en el área de aislamiento del equipo de seguridad. Jai, por favor, piensa lógicamente. ¿No es más probable que yo sea el verdadero? Oh, bastante convincente. ¿Verdad? Maldita sea. Y, me siento aliviado de que hayas venido. Lamento que te hayas visto envuelto en este lío. Es inquietantemente bueno hablando. Muy apropiado para un cultista. Apreté los dientes. Ahora que lo pienso, casi caigo en la trampa el primer día cuando se presentó como la subgerente Eunage. ¿Cómo se dio cuenta el supervisor Park Min-seon de que no era realmente la subgerente Eunage? Intenté desesperadamente recordar ese momento. ¿Qué lo delató? Tampoco había inconsistencias lógicas en ese entonces. ¿Qué fue? ¿Una sensación de inquietud que solo alguien familiarizado con la persona real notaría? ¿Un matiz en la forma en que hablaban? ¿O? Mientras analizaba y reflexionaba frenéticamente, otra voz suave y serena provino de mi lado. Jai, por favor, no te sientas culpable. Solo actúa según tu juicio. Lo aceptaré. Ah, ahora entiendo. Así que eso era. Me presioné las sienes con los dedos y hablé. Jai, por favor, presta atención al propósito detrás de sus palabras. ¿Quién está tratando de entablar una conversación amistosa contigo y arrastrarte a la situación? En ese entonces, cuando apareció como la subgerente Eunage, era excesivamente amigable, considerando las circunstancias. Alguien que acababa de escapar del confinamiento y estaba tratando de evitar ser detectado no se comportaría así. Si realmente hubiera sido la subgerente Eunage, no se habría esforzado en revelarse y convencernos. Se habría escondido hasta que pudiera escapar. Especialmente porque dijo que tenía un objeto de escape y solo necesitaba esperar a que se levantara el confinamiento. Correr el riesgo de hablar con nosotros de inmediato no tenía sentido. Una respuesta extraña e inapropiada para la situación. Así que, ¿quién está haciendo comentarios sociables innecesariamente en esta situación extraña y peligrosa? ¿Quién parece tener un motivo oculto? Hablé con calma. No hay necesidad de confiar en mí por completo. Solo grítale a ese tipo que se vaya e ignóralo. Eso es suficiente para desterrar esta historia de terror. O puedes llamar a otra unidad del equipo de seguridad. El sargento de seguridad se levantó de su posición. Y entonces, es este. Una garra negra de una criatura masiva, parecida a un lobo, se abalanzó sobre mi cabeza como una guillotina.
Mierda. En la fracción de segundos antes de que pudiera siquiera cerrar los ojos. Golpe. No fue mi cabeza la que salió volando. Fue la del doppelganger. Chapoteo. La grotesca garra sombría, goteando con los restos aplastados del doppelganger, se levantó con un asqueroso chapoteo y regresó al brazo del sargento de seguridad. ¿Estás bien? Miré mi uniforme de limpieza naranja, ahora empapado en la sangre del doppelganger, y me desplomé en el suelo. Sí. Gracias. Sobreviví.